Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Muchas gracias, pastor. Que Dios te bendiga mucho en esta noche, como lo está haciendo en el nombre de Jesús. Paz a todos en esta noche. Recibir un fuerte abrazo con todo mi amor y mi cariño hacia cada uno de vosotros en esta noche en el nombre de Jesús. Bueno, hay una palabra en esta noche que me gustaría compartiros. No tenía noticias hasta que el pastor lo ha dicho en el canal y la verdad es que a nuestros hermanos orando y la oración que hacía el hermano Titín tan maravillosa, clamando a Dios, que aquí seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Qué bien. Amén. Bueno, pues me gustaría compartiros una palabrica, hermanos. Si tienes Biblia y me puedes acompañar a la lectura de la palabra, vamos a ir al Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Son versos muy conocidos, hermanos, muy populares. Se ha predicado mucho y bien de estos pasajes. Me gustaría traer alguna pequeña enseñanza o un consejico para esta noche para nosotros. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hace unas preguntas el apóstol Pablo, ¿de dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es Dios la sabiduría del mundo? Ya la sabiduría de Dios, el mundo ha conocido a Dios mediante la sabiduría, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén a la bendita palabra del Señor. Miren, el primer verso que nos encontramos, dice la palabra de Dios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si te pones a mirar otras versiones, te vas a encontrar con otra versión que te va a poner, porque la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden. Hay otra versión que dice, perdonadme la frase, hermanos, porque la palabra de la cruz es tontería a los que se pierden. ¿Por qué utiliza el apóstol esta serie de palabras? Necedad, tontería, locura. Pues sencillamente, hermanos, porque la palabra de la cruz para los que no se salvan es locura, por la razón de que un hombre que muere en debilidad, un hombre que muere en el Calvario, en la cruz, en ese tipo de muerte tan cruenta, tan difícil y tan mala, ¿cómo pensar ser el libertador del mundo? Va a ser el salvador del mundo. Entonces, esa mentalidad humana choca frontalmente con lo que el mensaje de la cruz predica, que un salvador muera en debilidad. Claro, tenemos que entender, hermanos, que en el primer siglo la cruz era algo horrible y lo sigue siendo. Amén. Hoy en día podemos llevar, hablando con respeto, hermanos, antes una cruz parece que se ve de forma más liviana, se ponen adornos de eso, pero en el primer siglo, hermanos, era algo horrible, horrendo, y lo sigue siendo, hermanos. De hecho, un ciudadano romano no moría de esa manera, solamente estaba reservada para los criminales más peores. Este tipo de muerte era verdaderamente mala. Y de hecho, hermanos, la muerte en crucifixión, dice la palabra, que maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces, choca frontalmente con la forma de pensar que tiene el mundo, por eso es locura, necedad o tontería. Pero mire, a donde Pablo escribe a la iglesia de Corintios, Corintios es una iglesia griega, pero que a su vez tiene un número importante de judíos. Y dice en el verso 22, hablando un poco de la edad que tiene esta iglesia, o estos hombres en general, dice, porque los judíos y los griegos buscan sabiduría. De manera, este texto da a entender el carácter y personalidad que tenían estos hombres, tanto los judíos como los griegos. Amén. El pueblo judío era el pueblo de Dios, hermanos. Ellos tenían el templo, las sinagogas,
Ellos esperaban el Mesías, el libertador, que los librase. Y como bien sabemos, dice la palabra en Gálatas 4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de David, nacido bajo la ley. Amén. Y dice la palabra que empieza a predicar, se rodea de 12 discípulos y empieza a enseñar, y dice la palabra que hace señales. Y Dios en el ministerio, Jesús en el ministerio público, amén, vemos que se topa con fariseos. Y mira, hermanos, en este texto que aparece en Mateo capítulo 12, verso 38, ahí refleja la forma de pensar que tenía el judío. Dice, los escribas y los fariseos le decían, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les dijo, Jesús, la generación mala demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verá de los días que se acercan donde Jesús, para que de alguna manera les convenciera de algún milagro o hecho o portento que de alguna manera que Cristo identificara que era el Mesías. Jesús que fuera el Mesías. Pero mira la contestación de Jesús. Le dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta. Pero que esa señal nada tiene que ver con lo que ellos pedían, sino que esa señal habla de la muerte y resurrección de Jesús. Vemos que el pueblo de Israel era el pueblo de las señales, hermanos, como vemos en la palabra del Señor. ¿Cómo eran los griegos? Los griegos eran de mentes inquietas, se distinguía por el saber y por el conocimiento, eran racionalistas, les encantaba aprender cosas nuevas. Amén. Estos hombres tan influyentes que han influido sus pensamientos, su forma de pensar durante tantos años, hermanos, Aristóteles, Platón, estos hombres que hoy en día se siguen estudiando sus filosofías. Bueno, pues estos hombres griegos, para que os hagáis una idea del alcance y de estas mentes que les encantaba el saber y el conocimiento, en la ciudad de Alejandría albergaba una biblioteca que albergaba 900.000 manuscritos, casi 1.000.000 de libros, hermanos, algo tremendo. Para que veáis lo que significa la palabra filosofía, viene de dos palabras, fileo, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. La palabra filosofía significa amar la sabiduría. ¿Y dónde aparece reflejada esta forma de pensar en la palabra? En Hechos capítulo 17, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos ver, que dice la palabra del Señor, que estando Pablo en Atenas, dice que dándose un paseo por aquella ciudad, viendo la idolatría de aquel lugar, dice la palabra del Señor que se topa con epicúreos, con estoicos que disputaban entre ellos. Y decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y hay un texto en el verso 22 que lo define muy bien, que dice la palabra. Dice, porque los atenienses en ninguna cosa se preocupaban, ni se interesaban, sin decir o en oír algo nuevo. Y vemos claramente que estos atenienses, estos griegos, les encantaba el saber o oír o escuchar algo nuevo. Y vemos estas tres ramas, hermanos, que es lo que yo quería llegar. Vemos por un lado, la palabra de la cruz para los que no se salvan es locura y es necedad. Para los griegos quieren buscar a Dios por medio de la sabiduría, pero por medio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, estos textos que hemos leído, que destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tampoco ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. O sea, tampoco es la manera que Dios ha placido acercarse por medio de la sabiduría, tampoco por medio de las señales, por medio del pueblo de Israel, tampoco le ha placido mostrarse de esa manera. Y entonces, ¿cómo se ha placido al Señor el revelarse a su pueblo? Y le ha placido demostrarse. Pues mira, de una forma muy clara aparece en el texto que hemos leído en el verso 18, en el verso 21, que dice, ha agradado a Dios salvarnos por medio de la locura de la predicación. Vemos que Dios ha tomado el medio de la predicación del Evangelio para poder salvarnos. Es el Evangelio, el método para poder salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, echa por tierra la capacidad humana, los recursos humanos, las ideas humanas, todo aquello que cree el hombre que es la manera para poder acercarse a Dios. Pero Dios ha provisto una sola manera de acercarse a Dios, y exclusivamente, y es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ha agradado
salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura del Evangelio. Amén. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Como bien sabéis, el Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que hace 2000 años, hermanos, Cristo murió por nosotros, derramando su sangre, hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Esas son las buenas noticias, que Cristo murió y resucitó. Y amén. Por eso nosotros podemos predicar ese Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, en el nombre del Señor. Amén. Ha placido salvarnos por medio de la locura de la predicación. Pero hermanos, no solamente el Evangelio y la predicación del Evangelio ha servido para salvarnos o para seguir salvando a la gente que se convierta, sino que también el Evangelio es el corazón de la Biblia. Y no solamente el corazón de la Biblia, sino el corazón de la Iglesia, que bombea vitalidad a la Iglesia. El corazón del Evangelio bombea vitalidad a la Iglesia. El Evangelio, hermanos, nadie puede ser salvo si no tiene un entendimiento básico del mensaje del Evangelio. Pero ningún creyente, a su vez, tampoco podrá seguir creciendo. Y ningún creyente podrá seguir creciendo en espiritualidad y podrá luchar contra el pecado que todavía mora en nosotros, a menos que se aplique el Evangelio cada día. Hermano que me estás escuchando, hermano convertido, nacido de nuevo, tú necesitas predicarte el Evangelio. Tú necesitas tener un entendimiento más claro, y yo contigo, del Evangelio, lo que implica el Evangelio. Porque tengo que decirte algo. Familias y hermanos que me estáis escuchando, es pastor, el diablo va a tratar por todos de que el Evangelio no sea debidamente predicado. Va a tratar por todos los medios que el Evangelio sea cambiado. Y si no puede mezclarlo, y si no puede mezclarlo, va a tratar de reinventarlo. Y si no puede reinventarlo, va a tratar de diluirlo. Y si no puede diluirlo, va a tratar de desviar tu atención. Porque sabe Satanás que Jehová lo reprenda, que el Evangelio es poderoso para cambiar, para transformar, en el nombre del Señor. Hermanos, ha agradado a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Y nosotros lo sabemos muy bien. Amén. Se han cumplido, como bien sabéis, 50 años desde que el Evangelio llegó a Burgos. Y fue de la siguiente manera, para la gente que quizá no lo sepa. Y si tú lo sabes, te lo recuerdo en esta noche. Mirar, mi abuelo el Moreno, estando en Aranda de Duero, estaba con su consuegro, que era el suegro del tío Julio, en unas ferias. Se han enterado, hermanos, que han venido unos aleluyas, y entre ellos está el tío Emiliano, que está en la presencia del Señor. Y han estado en el culto que han estado predicando en Aranda. Y mi abuelo el Moreno ha visto, hermano, que algo tan bueno y que era bueno para su familia. Y lo que le dice hermano Emiliano, que sería posible que sus hijos pudieran escuchar el mensaje que estaba predicando. Y el tío Emiliano accede diciendo que sí, oiga, yo voy a Burgos y predico en ese lugar. Y ahora han pasado unos días, no muchos días, y ahora ha bajado el tío Emiliano. Y unas cuadras tenían alquiladas del ayuntamiento, que se encontraban cerca del Parral, pasando la carretera. Y en una de las cuadras, en el número 5, ha venido el gitano, el tío Emiliano, bendito sea el nombre del Señor, predicar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Hermanos, ahí, en ese culto, empezaron a dar los primeros pasos la iglesia de Burgos, y empezó a predicarse ahí, en mi familia, luego también en Huelgas, en Llana, y ahí empezó a predicarse en otros lugares, y empezó a dar los primeros pasos. Amén. Y yo me decía, pastor, y me preguntaba, estos hombres que eran posiblemente sin saber leer, o sin estudios ni preparación teológica, pero amigo, tenían algo muy poderoso, que era el Evangelio, que impactó los corazones de aquellas personas que lo escucharon, y eso hizo que fueran transformados por medio del Evangelio de Jesús. Y la mente me llevaba a los apóstoles, hermanos. ¿Os acordáis que cuando les escuchaban predicar, ellos decían, pero cómo es posible que aprendan de esa manera, si son hombres de vulgo y sin ley? Pero tenían el poder del Evangelio, que hacía posible que las vidas sean impactadas por la palabra del Señor. Y eso hacía que las vidas se entregaran al Señor. Y es la manera que Dios ha placido, hermanos, salvarnos por la locura de la predicación. Amén. Amén, amén. Hermanos, podríamos reducir
a tres palabras qué es el corazón del Evangelio. Muerte y resurrección de Jesús. Ahí se podrían encerrar en esas tres palabras lo que es el corazón del Evangelio. Yo creo que lo define muy bien Primera de Corintios, en este libro que estamos mencionando, el capítulo 15. Este capítulo yo creo que es el capítulo por excelencia de la resurrección, hermanos. Aquí Pablo, permitidme leeros unos versos de la palabra. En el verso 1 en adelante dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, dice el Evangelio, aquí esta palabra la tengo subrayada, que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Vemos tres pasos del Evangelio en la vida del creyente. Dice, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, lo siento mucho, creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que ha recibido Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Aleluya. Conforme a las Escrituras. Y segundo dice, y fue sepultado. Primero murió, fue sepultado. ¿Y qué dice posteriormente? Dice, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hemos visto los tres pasos del Evangelio, también hemos visto la vida, la muerte y resurrección de Jesús, pero no de cualquier manera, hermanos, pastor, sino conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Como bien sabéis, hermanos, toda la palabra del Señor apunta a Cristo. Tú ves desde la primera profecía que aparece en Génesis 3:15, toda la historia de la redención, todo apunta a Cristo. Vemos todo lo que manda Dios al pueblo de Israel, todo lo que los sacrificios, todas esas cosas que tenían que realizar apuntaban a la persona de Cristo. Vemos las profecías, cada una de ellas, Cristo las cumplió, cada una de ellas, de una forma minuciosa, en el nombre del Señor, no de cualquier manera, sino conforme a las Escrituras. Y eso me llena de fe, llena mi corazón de gozo. Amén, que tiene cumplimiento toda la Escritura en Cristo nuestro Señor. Si tú sigues leyendo, si tienes ocasión, te vas a encontrar las pruebas que hay de que con Cristo ha resucitado. Hay unas pruebas que se ha parecido a Cefas, se ha parecido a 500, dice la palabra del Señor, se ha parecido a Pablo, dice él, como un abortivo, y una serie de argumentos de hombres que han sido testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ahora llegamos al verso 12 del mismo capítulo 15. ¿Qué dice la palabra? Dice, pero si se predica de Cristo, dícelo, que resucitó, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Qué quiere esto, hermanos? No quiere decir que Cristo no había resucitado. No, porque Pablo viene argumentando anteriormente que hay pruebas indubitables de que Cristo había resucitado. Lo que está diciendo que los corintios no creían, por la forma de pensar que tenían los griegos, que el cuerpo resucitara. Por eso dice la palabra, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó, ¿cómo dice uno de vosotros que no hay resurrección? ¿Por qué? Porque esa filosofía que los griegos tenían, ellos decían, Platón, Aristóteles y estos hombres, decían que el cuerpo era malo, la materia era mala, y eso hacía que el cuerpo sería como una cárcel del alma, por tanto no podría resucitar porque era algo que no era bueno, y esa era la cultura que ellos tenían. Pero vemos que Pablo viene argumentando en contra de esta filosofía de estos griegos. ¿Y qué viene diciendo posteriormente? Dice, pero porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Entonces el mejor ejemplo que hay resurrección es que Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es como una escalera que va en descenso, va desglosando y diciendo, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Y Cristo no ha resucitado, viene desglosándolo y dice,
Y si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra conmiseración significa los hombres más dignos de lástima de todos los hombres. Hablando con mucho respeto, yo vi que había un pastor de una denominación que no recuerdo dónde, y él le preguntaba a una periodista, a este hombre le decían, ¿por qué debo de ser cristiano? ¿Por qué razón? Y ella decía, porque, mira, si yo no existe nada después de la muerte, yo no pierdo nada, pero si hay vida después de la muerte, pues me espera el reino de los cielos y me espera una herencia. Y decía, mujer, si tú mueres y no crees, tú la que pierdes, en las dos maneras pierdes tú. Pero lo que dice este hombre no es cierto, porque dice la palabra del Señor que si Cristo no ha resucitado, somos los hombres más dignos de lástima. O sea que el corazón del Evangelio es que Cristo haya resucitado, porque si Cristo no ha resucitado, vano es lo que hacemos. Amén, todo no tiene sentido, es vano. Ahora bien, me encanta, hermanos, cuando llega el verso 20, es la cúspide a la contestación a lo que viene argumentando los versículos anteriores. Y dice, mas ahora, el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Las primicias era una ley del Levítico, del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían? Pues cuando los hebreos cosechaban los primeros frutos de la cosecha, eran llevados al templo y ofrecidos a Dios. Y ahora bien, lo que está diciendo, Cristo son las primicias de la resurrección. ¿Por qué son las primicias de la resurrección? Me podríais decir, si ha habido gente, hemos visto en la palabra de Dios, que han resucitado, como Lázaro, Dorcas, Eutico, personas que también resucitaron, pero esas personas volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a ver muerte. Por eso, Cristo son las primicias de la resurrección. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, porque así como esas primicias eran llevadas al templo, daba a entender que el resto de la cosecha iba a ser de la misma característica. Y nosotros, hermanos, como el resto de la cosecha, tenemos la esperanza, la fe de la resurrección, en nombre del Señor. Hermanos, cuando Cristo ha resucitado, amén, y esa piedra que estaba en la boca del sepulcro no fue movida, hermanos, para que Jesús saliera, no, que va, ni mucho menos. Esa piedra fue removida para evidenciar que Cristo había resucitado y que ese sepulcro yacía vacío y no Cristo, sino que Cristo había resucitado. Era una prueba indubitable y una manera de demostrar que Jesús, nuestro Salvador, había resucitado. Así que, hermanos, nuestra vida tiene que descansar en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo en el Calvario. Pastor, hermanos, familia, consiervo, nuestra vida, nuestras familias tienen que estar al lado o alrededor de la cruz, porque en la cruz tenemos perdón de pecados, en la cruz tenemos paz para con Dios, en la cruz, hermanos, tenemos salvación para nuestras vidas están en el Calvario, en el nombre del Señor. No hay cimiento seguro, no hay roca más segura que nuestras vidas estén depositadas, hermanos y hermanas, en la obra gloriosa de Cristo, nuestro Salvador. Y hermanos, aunque este tiempo y esta tribulación es momentánea, como dice el apóstol, porque, hermano, nos espera una gloria más excelente, más allá del cielo, una vida más gloriosa, más grande y más gloriosa, en el nombre del Señor. Y la esperanza tenemos que Cristo resucitó, y así como Cristo resucitó, también Cristo resucitará a los que nos precedieron y a nosotros, en el nombre del Señor. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Para ir terminando, permitirme leeros un pasaje de la palabra que Pablo escribe a Timoteo, a su hijo en la fe. El capítulo 4 de segunda de Timoteo. Qué encomienda, hermanos. Qué forma de delegar el trabajo, de que él ya sabe, su siervo, que su tiempo se ha acercado y que sabe que tiene que dar y pasar el testigo al joven Timoteo, pero escuchar de nuevo estas frases
que dedica Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Qué encomienda más solemne, hermanos. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica, insta a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Y dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Le dice Pablo a Timoteo, predica. Porque sabe que por medio de la proclamación del Evangelio, predica, es que la manera que Dios le ha placido salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación, le ha placido salvar a la humanidad de esa manera y le insta a que siga predicando, amén, el Evangelio, para que de esa manera nuevas personas lleguen al conocimiento. No, sino que vendrán muchos tratando de desviar la sana doctrina, para desviar de la sana doctrina y el conocimiento de Dios. Que Jehová reprenda todo engaño del enemigo en el nombre del Señor. Necesitamos predicar en alta voz, así como Pablo encomienda a Timoteo que predique la palabra. Nosotros en este tiempo tenemos encomienda de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo para que las almas conozcan al Dios verdadero y de esa manera se conviertan a los pies del Señor y vengan a Cristo en el nombre de Jesús. Miren, en los tiempos antiguos, hermanos, había una forma de comunicar los comunicados del rey que quería trasladar al pueblo. Y estos hombres se llamaban heraldos. Y lo que hacía el rey era poner un comunicado. Y ese comunicado tenía que ser leído en plazas públicas para que el pueblo supiera lo que el rey o el monarca quería comunicar al pueblo. Y ahora se presentaba el heraldo delante y se ponía a proclamar lo que el rey quería decirles. Pero hermanos, el heraldo tenía que ser fiel a lo que está escrito. Y de esa manera, para no traer equivoco al pueblo de lo que el rey comunicaba. Dios nos ayude a ser heraldos, que transmitamos la palabra fielmente, para que no haga equívocos a nadie y de esa manera puedan entender de una forma clara el Evangelio de Jesucristo. El nombre del Señor, el nombre de Jesús. Así que te dejo con esta palabra. Que el Señor en este tiempo nos abriguemos más que nunca en ese cimiento que es la obra de Cristo en el Calvario, por medio de la proclamación del Evangelio, que las almas conozcan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén, hermanos. Iglesia del Señor, os animo que adelante el Señor está a nosotros. Lo que ha mi corazón, hermanos, es lo que he compartido torpemente. Recibir un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Pastor, adelante y que Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús.